Señales y sistemas, unidad 3. En esta unidad vamos a desarrollar los temas función de transferencia y variables de estado. Un poco más en detalle tienen estos temas, los tienen en esta transparencia. ¿Por qué nos vamos a meter con función de transferencia y variables de estados? Sencillamente porque nos van a dar una nueva perspectiva del tratamiento y caracterización de los sistemas LTI. Recuerden que esto hasta ahora lo venimos haciendo con la respuesta al impulso de un sistema HT para el caso de tiempo continuo o HDI. Vamos a trabajar primero el caso de tiempo continuo y después el caso de tiempo discreto. Es importante, antes de definir qué es una función de transferencia, hacer un repaso de la herramienta que vamos a usar, que es la transformada de Laplace. Bien, esta transformada, su desarrollo se atribuye a Pierre-Simon de Laplace, aunque también hay evidencia de que pudo haber sido una idea de Leonard Euler. Esta herramienta se popularizó un poco a partir del ingeniero Oliver Heaviside, quien hizo uso de ella al resolver un sistema de ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes con una estrategia similar a lo que es ahora la transformada de Laplace. Esta herramienta, la transformada de Laplace, es la herramienta más elegida para el análisis de sistemas LTI. Probablemente desarrollemos los temas de esta unidad en 2 o 3 partes, si es posible de esta forma con algunos videos, si no vamos a continuar en clase. Para que tengan un seguimiento más profundo de estos temas, se los voy a ir indicando en cada subtema. En este caso, transformada de Laplace lo pueden seguir también en el capítulo 9 del Oppenheim, edición número 2, sección 9.1 y 9.2. Como les comentaba hace unos instantes, no nos vamos a meter en el análisis matemático de las ecuaciones que definen, o de las expresiones, mejor dicho, que definen la transformada de Laplace. Directamente vamos a escribir las ecuaciones y listo. En este caso tenemos lo que sería la expresión de la transformada, donde S es la variable compleja, que por lo general se define de esta forma: sigma su parte real y omega su parte imaginaria, y la expresión de área transformada mediante una integral de línea, donde se hace respecto de la variable compleja S. Con L y entre corchetes la señal en cuestión vamos a denotar la expresión de transformada, y con un L-1 la expresión de la antitransformada. ¿Cómo vamos a resolver la transformada de Laplace? Directamente por tabla. ¿Cómo vamos a resolver la transformada inversa? También por tabla, o recurriendo a fracciones parciales o el teorema de los residuos. Antes que me olvide, en la materia vamos a trabajar con la transformada de Laplace bilateral. Podemos reconocer la transformada, lo digo porque hay dos instancias de la transformada de Laplace: la bilateral y la unilateral. Se diferencian en cuál es el recorrido de la variable temporal que utilizamos. En el caso de la bilateral, vemos acá que analizamos la señal en todos sus soportes, es decir, de menos infinito a más infinito. En el caso de la unilateral, se analiza la señal desde 0 a más infinito. Les dejo como tarea, se los planteo, que busquen ustedes, que evalúen cuál es la diferencia entre estos dos casos, el de la bilateral versus la unilateral. Vamos a ver un ejemplo de cómo emplear la transformada de Laplace. En este caso tengo una señal x de t, que es una exponencial iba a decir decreciente, pero en realidad, como no sé quién es a, no puedo decir si es creciente o decreciente. Una exponencial por un escalón. ¿Cómo empezamos el ejercicio?
Exacto, directamente aplico la definición de la transformada, que es lo que hemos hecho acá, en donde esto sería la señal x de t. Como tengo un escalón dando vuelta, directamente puedo reescribir la expresión anterior con la integral de 0 a más infinito. Tengo una exponencial acá, otra por acá. Exacto. Voy a juntar los exponentes en una sola exponencial y llego a esta expresión. Me quedó, como es un ejercicio de pizarrón, una integral relativamente sencilla, así que hacemos esta integral obteniendo esta expresión. Por el teorema de Barrow que nos permite resolver una integral definida, vamos a evaluar esto desde más infinito a 0. Si hacemos las cuentitas vamos a llegar a esta expresión. Acá me voy a detener un poco en este término, ¿sí? No puedo saber de momento cuánto vale este término. Ni siquiera sé si diverge o no. Esto debería analizarse en el caso general. ¿A qué me refiero con el caso general? A podría plantear su forma compleja y expresarlo como la parte real de A más la parte imaginaria de A. S ya sabemos que es una variable compleja, con lo cual tendría que analizarlo cuando reemplazo S por sigma más J omega. Yo lo voy a simplificar a ese análisis, pero cuando ustedes hagan el análisis general vamos a llegar al mismo resultado. Yo voy a suponer de momento que A es un número real. Voy a suponer que S también es una variable real, es decir, directamente acá tendría sigma, con lo cual el exponente me quedaría resumido a sigma más A, todo esto por menos infinito. Al haber reducido el problema de esta forma, sabemos que la condición de convergencia para que este término no explote es que S más A sea positivo. Es decir, que S tendría que ser mayor estricto que menos A. Genial. Eso lo puedo generalizar y me va a quedar esta condición para que yo pueda garantizar que este término no explota y obviamente que la transformada va a existir. Esta condición me va a quedar generalizada a que sigma tiene que ser mayor que la parte que menos la parte real de A, ¿sí? Y en ese caso, si se cumple, esta va a ser la expresión de la transformada. Esta condición que vemos acá define lo que se conoce como región de convergencia. Podemos graficarla. En este caso, esta línea punteada estaría definida por menos la parte real de A. Y la región donde va a existir esta transformada va a ser desde esta línea punteada hacia la derecha. Bien, les hago una pregunta. ¿Qué va a pasar si la parte real de A es negativa? O la reduzco más todavía la pregunta. ¿Qué va a pasar si A es negativo, no? Si A es positivo, en este caso tenemos un exponencial decreciente. Entonces parecería que todo va a ser bonito bello. Si A es negativo, acá me va a quedar un exponente positivo y esto no huele bien. Así que bueno, le hago ese planteo a ustedes. ¿Qué pasa si la parte real de A es menor que 0? Si todavía hay este transformado. Veamos un ejemplo más de transformada a Laplace. Ejemplo 2, en este caso la señal es parecida. Voy a tener una exponencial que va a ser e a la menos at por un escalón flipeado, ¿sí? ¿Cómo encuentro la transformada de Laplace de esta señal? Vamos a realizar unos pasos similares a los que hicimos recién, ¿sí? Planteamos la definición. En este caso, como el escalón está flipeado, los límites de integración van de menos infinito a 0, agrupo por acá, integro y voy a tener que evaluar la integral desde 0 a menos infinito. Acomodamos un poco los números y vamos a tener un dilema similar, ¿no? Vamos a ver cómo resolvemos esta exponencial. Tenemos que ver cuándo no explota, cuándo converge. Mismo argumento que usamos recién. En este caso,
S más A tiene que ser negativo. S más A negativo, pensando en el caso del ejemplo 1, que reduje tanto el problema que ese era sigma, ¿no? En realidad lo que tengo que pensar es que sigma más A va a ser negativo, con lo cual me va a quedar que sigma tiene que ser menor que menos A. Si generalizo este resultado, me va a quedar que la expresión de la transformada es 1 sobre S más A en esta región de convergencia, ¿sí? Es parecida pero no es la misma. Me va a quedar que sigma es menor que menos la parte real de A. Una cosa importante acá a tener en cuenta es que tanto en el ejemplo 1 como en el ejemplo 2 la expresión de la transformada es la misma. Si no pudiéramos resolver este problema, no existiría transformada. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que cuando trabajamos con una transformada bilateral, queda definida por su expresión de transformada y subrayo el I por la región de convergencia. Este ejemplo 2 que trabajamos recién, en este caso vemos que la exponencial toma valores nulos para t positivos. Esta señal que se extiende de alguna forma hacia la izquierda se la suele llamar señal hacia la izquierda o señal izquierda. Fíjense que la región de convergencia también se extiende hacia la izquierda también. En el ejemplo anterior, no sé si puedo volver, en el ejemplo 1 teníamos lo que podríamos definir una señal hacia la derecha, porque para los t negativos es nula. Y fíjense que la región de convergencia también se extiende hacia la derecha. Pregunta 3 que se las dejo planteadas. A partir de estos dos ejercicios, lo que les pregunto es ¿qué forma tiene la región de convergencia? Si hay un patrón que podamos analizar y proponer algo, ¿sí? Las regiones de convergencia van a ser de esta forma, ¿sí? Una vez que propongan las regiones de convergencia, ¿qué forma creen ustedes que van a tener? Después viene la parte mala de demostrar por qué el porqué de esa forma. Con este ejemplito 1 y 2 cubrimos dos casos generales de señales a las cuales le aplico transformada a Laplace. Ejemplo 1, una señal que se extiende hacia la derecha. Ejemplo 2, una señal que se extiende hacia la izquierda. Va a quedar para que después ustedes exploren dos casos más interesantes, que es cómo me queda la transformada de una señal de duración temporal finita y su región de convergencia, y cómo me queda la transformada de una señal bilateral, es decir, una señal que se extiende hacia la izquierda y hacia la derecha, y cómo queda su región de convergencia. En esta transparencia tienen un poco un repaso de lo que hemos charlado hasta ahora transformada a Laplace. Existe siempre y cuando la integral de Laplace pueda converger, y esa convergencia va a definir una región de convergencia que dijimos viene de la mano de la expresión de la transformada, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Cada señal x de t tiene asociada su transformada y su región de convergencia. Por sí solo no queda definida x de t. ¿Por qué? Que esto lo hemos charlado tal vez en la clase introductoria en ese sistemas, pero ¿por qué vamos a ver este tipo de herramientas, en este caso la transformada de Laplace? Porque convierte las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Esa es la potencia de esta herramienta. Continuamos con algunas transparencias para ver. Dejo la transparencia 2 segundos y después la ven ustedes o bajan el apunte. También las pueden ver del libro, ¿no? Acá tienen un listado, seguramente no se ve bien. Me parece que estas tablas las subimos a la PEDCO. Después, si no están, por favor, nos dicen. Tenemos un listado de las transformadas para algunas señales, ¿sí? Acá alcanzo a ver la del impulso, la de una constante. No, perdón, me parece, no, es la del escalón. Y bueno, acá tenemos
un seno de omega t, coseno de omega t. Esta es un poco más interesante porque acá tenemos propiedades de transformadas de Laplace. Recuadrado, en esta transparencia tengo las más interesantes para la materia, así como me queda la transformada de Laplace para la derivada de una señal, la transformada para la integral y la más linda, bonita y bella, como me queda la transformada para la convolución. Les adelanto algo que ya deben haber visto en análisis matemático 3. Acá también veo la potencia de la transformada de Laplace. Un problema de cuentas como la convolución en el dominio transformado de la variable s lo resuelvo como el producto de las transformadas. Pregunta: ¿qué falta en estas tablas? Le doy 5 segundos para que lo piensen. Bien. Lo que falta acá en estas tablas es las regiones de convergencia. En esta no, sino en la anterior en particular. Seguramente cuando armé estas transparencias me guié con un libro donde trabajaba la transformada de Laplace unilateral. Así que tengan presente eso. Cuando trabajo con la transformada de Laplace bilateral, necesito tener la expresión de la transformada y su región de convergencia. Algo por el estilo, ¿sí? Bueno. Habiendo definido función de transformada de Laplace, estamos en condiciones de meternos en la definición de función de transferencia. La pueden seguir también en el libro, en la sección. Para un sistema como tenemos acá, cuya respuesta al impulso es h de t, entrada x de t y salida y de t, se define la función de transferencia como la transformada de Laplace de la salida dividido la transformada de Laplace de la entrada. Esto siempre y cuando las condiciones iniciales de este sistema sean nulas. Eso es de gran importancia. La función de transferencia la defino para condiciones iniciales nulas. Esta función de transferencia voy a poder analizarla como el cociente de dos polinomios o una expresión racional en variable compleja S, con lo cual voy a tener un numerador y un denominador. Las raíces del polinomio numerador se van a conocer como los ceros de mi sistema o de la función de transferencia, y las raíces del denominador como los polos de mi función de transferencia. Es importante destacar que el orden del polinomio denominador es el que define el orden de mi sistema, ¿sí? Esta información de los ceros y polos suele representarse en un diagrama que se conoce como de polos y ceros, ya sea para el caso de tiempo continuo y para el caso de tiempo discreto. Es importante destacar que la expresión de HDS, es decir, la función de transferencia, es una propiedad del sistema que no depende de la magnitud y naturaleza de la señal de entrada. Es decir, que al depender exclusivamente de la naturaleza del sistema, podemos caracterizar a mi sistema con la función de transferencia HDS. Y esto abre un linkeo importante a lo que es la respuesta en impulso, porque la respuesta en impulso también nos permitía caracterizar nuestro sistema con ella misma y nada más. Con lo cual, pregunta 5, ¿qué relación existe entre la respuesta al impulso de un sistema y su función de transferencia? Eso también va a quedar para que lo trabajen ustedes. En la materia sistemas de control van a hacer más uso de esta herramienta de función de transferencia, van a definir criterios de estabilidad, van a también describir el estado transitorio, estacionario, y también la evolución o velocidad del sistema a partir de la función de transferencia. Nosotros vamos a hacer algunas cositas, pero el desarrollo de esta herramienta
va a aumentar en la materia de sistema de control. Algunos ejemplos donde pueden aplicar el empleo de esta herramienta de función de transferencia puede ser, bueno, esto es un modelo muy reducido de una suspensión de un automóvil, el típico ejemplo de el llenado y vaciado de tanque a partir de una llave. En realidad, cualquier ejemplo, cualquier caso donde yo pueda armar su dinámica a partir de ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, directamente aplico la transformada de Laplace, propiedades, y voy a llegar a encontrar su función de transferencia. Esto lo dejo y sigo. Bueno, ya hemos visto función de transferencia y transformada de Laplace para sistemas de tiempo continuo. Análogamente, para definir la función de transferencia de sistemas en tiempos discretos necesito definir una transformada. En este caso va a ser la transformada Z. Esta transformada también la vieron en análisis matemático 4, jugaron un montón con la misma, así que directamente, análogamente a lo que hicimos con transformada de Laplace, paréntesis, en este caso más resumido, cierro paréntesis, lo que vamos a hacer es mostrar las expresiones, jugamos con un ejemplito y no mucho más. Para más información pueden seguir el capítulo 10, sección 10.1 y 10.2. Siempre hasta ahora de la misma referencia, el Oppenheim, segunda edición. Bueno, acá tienen lo que sería la expresión para encontrar la transformada Z y la expresión para la antitransformada. Una integral de línea, perdón, de línea no, sobre una curva que obviamente tiene que pertenecer a la región de convergencia. En este caso mi variable compleja va a ser z, y también vamos a tener lo que es la transformada z bilateral y unilateral. La transformada bilateral la vamos a reconocer como de esta forma, ¿sí? En la expresión de la transformada voy a acumular la información para todo instante de tiempo de enseñar. En el caso de la unilateral solamente para sigmas positivos, es decir, de 0 a más infinito. ¿Cómo vamos a trabajar la transformada y la antitransformada? Igual que en el caso de la transformada de Laplace. Con tabla, fracciones parciales o el teorema de los residuos para la antitransformada. A menos que sean casos muy sencillos, ahí sí vamos a jugar con la definición. Ejemplo 3. Vamos a ver cómo trabajar con la transformada de Laplace para dos señales, en este caso una exponencial ADN por un escalón, o como introdujimos hace unos instantes, una señal hacia la derecha y una señal hacia la izquierda. En el primer caso, otra vez, aplicamos la definición. Como la señal es ADN por UDN, el escalón me permite redefinir la sumatoria de 0 a más infinito, y junto todo dentro de la sumatoria bajo el exponente n, es decir, junto la base a y la base z a la menos 1. ¿Cómo resolvemos esta sumatoria? Bueno, esto, como se han dado cuenta, huele a una serie geométrica, y sabemos que esta serie converge siempre y cuando su radio o tasa, no me acuerdo ahora, sea de módulo menor que 1. Vamos a imponer esa condición, y si esa condición se cumple, es decir, de que a por z a la menos 1 sea menor estricto que 1, perdón, que el módulo de a por z a la menos 1 sea menor que 1, o lo que es lo mismo, que el módulo de z sea mayor que el módulo de a. Si esto se cumple, la expresión de la transformada z de mi señal x de n es la que tenemos acá. Nuevamente, esta condición es importante, como en el caso de Laplace. Viene de la mano su transformada y región de convergencia. En este caso, la región de convergencia me va a quedar este valor, sería el módulo de a. Me va a quedar
voy a definir un círculo de módulo de radio A, perdón, y la región de convergencia va a ser todos los valores complejos que estén fuera del mismo, que es lo que tenemos acá, ¿no? Para el otro caso, para la transformada de la señal IDN, bueno, como es de esperarse, hacemos las cuentitas y me va a quedar la misma expresión, ¿sí? En este caso, para la señal derecha me queda la misma expresión. ¿Y qué es lo que cambia? La región de convergencia. En este caso, me va a quedar un círculo de radio A o módulo A, y la región de convergencia es el interior de este círculo. Similar a lo que vimos en transformada de Laplace. Acá para la señal derecha, el caso de la señal XDN, tengo su expresión de transformada y la región de convergencia me queda definida como un círculo y se extiende hacia afuera. En el caso de la señal izquierda, también se define un círculo y la región de convergencia es hacia adentro. También les dejo como tarea que vean los dos casos que estarían faltando de análisis de transformada. Sería para el caso de una señal de duración finita y para el caso de una señal bilateral. Como un repaso de lo que hemos charlado... perdón, me había olvidado, acá hay una pregunta. En este caso les pregunto, pregunta 6, ¿qué forma tienen las regiones de convergencia? Y no solamente qué forma, y además también les pregunto el por qué, ¿sí? Genial. Repasito de lo que hemos charlado recién. La transformada de una señal existe, es x de z, siempre y cuando la serie anterior pueda o converja, y eso va a definir una región de convergencia. En el caso de la transformada z bilateral, vienen de la mano su expresión de transformada y la región de convergencia, ¿sí? También la aplicación más conocida para transformada de Laplace es la solución de ecuación en diferencia, ¿sí? Similar a lo que pasaba con Laplace. Propiedades, análogo a el caso continuo, ¿sí? Acá les destaco las más importantes: desplazamiento de una señal y la convolución, que como es de esperarse, en una sumatoria feita me queda el producto de las transformadas. Función de transferencia y propiedades de los sistemas LTI. Bueno, acá a título de comentario les dejo la sección 9, 7 y 17 para que ahonden un poco más en estos temas, pero lo que vamos a hacer es ver cómo se interpretan algunas propiedades que hemos trabajado, que venimos trabajando para sistemas LTI de la mano de función de transferencia, que son estabilidad, causalidad, memoria e inversibilidad. En el caso de estabilidad, voy a mencionar el caso de tiempo continuo, después ustedes ven el caso de tiempo discreto. En el caso de tiempo continuo, la estabilidad, vivo como la hemos definido, me queda que lo que tengo que considerar es que mi región de convergencia para mi sistema tiene que contener al eje imaginario J-omega, ¿sí? Si mi región de convergencia contiene el eje imaginario, ese sistema va a ser estable. Obviamente, tarea para que lo demuestre. Causalidad. Habíamos definido causalidad como aquel sistema LTI donde la respuesta de impulso era nula para tiempos negativos. Es decir, podríamos pensar que tengo una señal hacia la derecha. Si esa es una señal hacia la derecha, ¿cómo me queda la causalidad entonces? Exacto, una región de convergencia que se extiende hacia la derecha. Causalidad y estabilidad es combinar los dos criterios anteriores. Así que en el caso de sistemas de tiempo continuo, me queda que es causal y estable si cada polo en mi función de transferencia tiene parte real negativa, ¿sí? Es decir, la región de convergencia tiene que extenderse hacia la derecha, incluir al eje imaginario J-omega y obviamente no tener polos.
Eso es equivalente a lo que tienen acá, que cada polo tenga parte real negativa. ¿Cómo veo la propiedad de memoria? Si existen polos, sabemos que hay dinámica. Entonces, no tengo memoria si la ROC es todo el plano complejo. Finalmente, el caso de invertibilidad. Vamos a ver de que cuando hago la convolución en el plano transformado, que es hacer el producto de las transformadas, ese producto, por más que matemáticamente yo lo puedo hacer, no me tengo que olvidar de analizar también las regiones de convergencia. El producto yo lo voy a poder definir, pero la región de convergencia entre las dos señales que multiplico me tiene que dar algo no nulo. Si me da una región vacía, por más de que yo tenga el valor del producto, eso no me estaría sirviendo. En el caso de invertibilidad, nosotros sabemos que para sistemas LTI, la convolución del sistema con el inverso me tiene que dar el pulso, o lo que es lo mismo, en este caso la transformada me tiene que dar 1. Siempre y cuando la intersección de las dos regiones de convergencia no sea nula. Bueno, hasta ahora hemos desarrollado función de transferencia, transformada de Laplace, función de transferencia para el caso de tiempo continuo y transformada Z y función de transferencia para el caso de tiempo discreto. Ahora vamos a continuar con representación en variables de estado. Para esto es importante definir qué es un estado y variable de estado. Las definiciones se las dejo en esta transparencia. Sin embargo, ya han trabajado estos conceptos en Técnicas Digitales 1 el año pasado, cuando iban por la unidad de sistemas secuenciales. Siempre me acuerdo de un lindo ejemplo para representar la idea de estados con un control remoto donde tengo que cambiar de canal. Tengo las dos teclas, canal hacia arriba y canal hacia abajo. Para saber a qué canal voy cuando se puso una tecla, tengo dos opciones. O almaceno todas las pulsaciones que se realizaron desde el momento en el cual se puso la pila y partí del canal inicial 2, o defino una variable que sea canal actual. Esa variable es el estado actual o lo que se conoce como estado. Informalmente podemos decir que un estado es aquello que me permite resumir la historia de mi sistema para conocer el comportamiento futuro del mismo. ¿Qué es una variable de estado? Es aquel conjunto de variables, entre comillas, matemáticas, que vamos a necesitar para representar todos los estados que tiene mi sistema. El orden o la cantidad de variables de estado que yo tengo es lo que se conoce como el orden del sistema, siempre y cuando esa cantidad de variables sea la justa y necesaria. En los sistemas LTI, por lo general el orden del sistema o la cantidad de variables de estado necesaria está asociada a los dispositivos que almacenan energía. En el caso de los sistemas LTI, la representación en variables de estado tiene dos ecuaciones. Una con dinámica, que se conoce como ecuación de proceso, y otra sin dinámica, que se conoce como ecuación de medición. O desde el punto de vista de técnicas digitales 1, una parte secuencial y otra combinacional. En este conjunto de dos ecuaciones vemos cuatro matrices, A, B, C y D. En el caso de los sistemas LTI, estas matrices son constantes y constituyen los parámetros del sistema. Vamos a tener dos vectores adicionales, U e I. Claramente I define la salida del sistema y U, lamentablemente para nosotros, representa la entrada. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque teníamos reservado U para la señal escalón. En la mayoría de la bibliografía dedicada a este tema, U se utiliza para representar la entrada a un sistema. Lo recuerdo por si se olvidaron, pero X
representa mi vector de estado. Una cuestión interesante a tener presente es que si yo encuentro un conjunto de matrices A, B, C y D, voy a poder tener una representación en variable de estado de un sistema. Sin embargo, ese conjunto de matrices no es único. Esto quiere decir que yo puedo tener un sistema y tener dos o más conjuntos de matrices A, B, C y D que lo representen. Al tener la representación en variable de estados, si ya lo dije, disculpen, pero la cantidad de variables en el vector X o el orden del vector X va a definir el orden de mi sistema. En diagrama de bloques, ¿cómo vemos la representación en variables de estados? Bueno, es interesante porque este diagramita nos permite ver un poco gráficamente las dos ecuaciones, la de proceso, o lo que es lo mismo la de la dinámica del sistema, o lo que es lo mismo el motorcito en esta representación, y después la ecuación puramente algebraica o sin memoria o combinacional. Si nosotros definimos como punto de partida la derivada de mi vector de estado, es decir, si me paro acá, con un integrador yo encuentro x. Una vez definido x, sé que x por a me va a generar el primer término. Buenísimo. Voy a un acumulador y finalmente el segundo término lo obtengo de la entrada exógena por b. Ahí ya armamos la primera ecuación, es decir que el corazón del sistema lo tengo acá, ¿sí? X es interesante ver acá, que representa un poco la cocina de mi sistema. Yo voy a poder tener en mi vector de estados X variables internas que cuando yo analice, que por ejemplo cuando yo hago un análisis por Laplace o función de transferencia, para mí no van a ser, no voy a poder tener acceso a ellas. Directamente cuando hago un análisis por función de transferencia o por transformada Laplace barra Z, me voy a referir directamente a I de t y a U de t. No me importa saber, no puedo ver la cocina o qué pasa con las variables internas. El sistema puede estar al borde de la explosión internamente y yo no saber. Así que es importante las variables en mi vector de estados X porque, repito, me mantiene al tanto de la cocina de mi sistema. La ecuación que me faltaba ver en el diagrama de bloques es esta, que como les comentaba es una ecuación puramente algebraica sin memoria barra combinacional. Sí, tiene dos términos, c por x, al haber ya definido x, el primer término lo tengo acá, y finalmente el segundo término viene por acá, que sería u por b. Vamos a ver estos factores en un ejemplo. Tengo un circuito RC como el de la figura, disculpen que se ve tan feo. Tengo dos capacitores C2, C1. Para no andar arrastrando problemas con la notación, me voy a referir a B2 como el voltaje sobre el capacitor C2 y B1 como el voltaje en el capacitor C1. Y uno va a ser una corriente de entrada, la otra corriente de entrada va a ser I5. Acá tengo la corriente I2, I4 y esta corriente I3. Bien, queremos identificar en este caso cómo es la representación en variable de estados. Así que lo primero que vamos a hacer es el análisis dinámico de este ejercicio. Me voy a parar en este nodo. Vamos a plantear la ley de Kirchhoff de corrientes. Tenemos entonces que la corriente que entra I1 va a ser igual a I2 más I3, que es la que sale. I1, como es esta corriente de entrada, directamente la dejo a un costado. Necesitaría encontrar I2. En mi caso particular, siempre me acuerdo de que el voltaje en un capacitor es 1 sobre C por la integral de la corriente, ¿no?, que circula por el mismo. En este caso, yo no necesito la integral de la corriente, necesito I2. Entonces, esa expresión que acabo de charlar, la derivo.
Si yo la derivo, me va a quedar que la corriente es igual a la derivada del voltaje en los extremos del capacitor por el valor de la capacidad. En este caso, I2 va a ser igual a C2 por la derivada de V2 más I3. ¿Cómo obtengo I3? Bueno, acá veo que la corriente I3 se mueve hacia la derecha, este nodo está a mayor potencial que en este nodo tengo un potencial de V1, en este nodo un potencial de V2. Por lo tanto, rápidamente veo que la caída de potencial en R es V2 menos V1 sobre R, por la ley de Ohm me va a dar la corriente I3, que es la que me faltaba, y es la que tenemos aquí. Acomodo un poco de qué forma. ¿Cómo hago para ir de la expresión de esta ecuación a esta? Bueno, como nosotros vimos recién que en una representación en variable estado, el motor de mi sistema tiene un vector de estados X que todavía no sé qué es lo que voy a poner, pero yo sé que del miembro izquierdo, no sé si se acuerdan, en el miembro izquierdo aparece la derivada de mis variables de estados. Entonces, como acá tengo una derivada B2, yo la voy a dejar, la voy a proponer como variable de estado. Entonces, dejo la derivada, dejo el término asociado a la derivada del lado izquierdo y acomodo todo lo demás al lado, hacia el lado derecho. B1 y B2 ya dijimos, se va a proponer con variables de estado, o variable de estado. B1, tal vez sí, la voy a dejar ahí, de momento. Bien hacia la derecha, dejo I1 que estoy seguro que va a ser entrada, ¿sí? Entonces, reacomodo un poco con esa línea de pensamiento la ecuación anterior y me va a quedar que la derivada de B2 es igual a esta expresión que tiene acá. Genial. En el segundo nodo voy a hacer algo parecido, ¿sí? En el segundo nodo que tengo que la corriente I3 más I5 va a ser I4. Planteo en ese nodo lo mismo que hicimos recién. I4 es la corriente que atraviesa el capacitor C1. Por lo tanto, la voy a reemplazar por C1 por la derivada de B1. I3, como dijimos recién, la obtengo de hacer B2 menos B1 sobre R, es lo que tengo acá, e I5 es mi entrada. Con la misma línea de pensamiento que trabajé en el nodo anterior, voy a reescribir la ecuación que me queda acá y voy a dejar también B1 como variable estado porque es la única derivada que tengo. Reescribo y me va a quedar lo que tengo ahí. Si junto estas dos ecuaciones, obtenemos el siguiente par de ecuaciones. La primera asociada al nodo 2 y la segunda asociada al primer nodo, ¿sí? Habíamos comentado de que las que se proponían como variables de estado era B1 y B2. Si efectivamente armamos un vector de estado con B1 y B2 como variable de estado y en el vector U acumulamos las entradas I5 y 1 para tratar de armar esta estructura, nos va a quedar que con las constantes 1 sobre C1 por R, 1 sobre C2 por R2, 1 sobre C1, 1 sobre C2, voy a tener que armar estas matrices, ¿no? A y B. Bueno, si reescribimos estas dos ecuaciones matricialmente, nos queda lo siguiente. Nos va a quedar que A tiene esta forma y B tiene esta forma. Donde recordemos que en X teníamos el vector de entradas, la variable de estado B1 y B2. Todavía no dijimos nada de la parte de la segunda ecuación, de cómo iba a ser la salida. No le dimos mucha importancia de momento porque les había mencionado cuando estábamos con el diagrama de bloques que la parte más importante era el motorcito del sistema donde se cocinaban las variables de estados y es lo que acabamos de hacer. Si yo quisiera saber, si yo quisiera sacar y obtener
la tensión del capacitor C1 directamente, como en X mi vector de estados tengo B1 y B2, no me queda más que proponer como matriz C la matriz fila 1, 0. Si yo quisiera, por ejemplo, que en vez de tener como salida la tensión del capacitor 1, tener la tensión del capacitor 2, tendría que proponer una matriz fila, pero en vez de 1, 0, 0, 1. Y si yo quisiera, bueno, se lo dejo como pregunta, si yo quisiera que I3 sea mi salida, ¿qué tendría que proponer como matriz C? Se los dejo como consulta. El orden. ¿Cómo me queda el orden del sistema? Bueno, como acá tengo dos capacitores, tengo el capacitor C1 y C2 y no los puedo combinar, ya sea con un serio o un paralelo, voy a tener dos elementos de energía, entonces el orden del sistema es 2 y eso lo tenemos bien. Bueno, hasta ahora lo que tenemos acá es la representación en variables de estados para un sistema LTI, que son los sistemas que vamos a trabajar en la materia. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que una representación en variable de estados la puedo usar para cualquier sistema. Entonces, vamos a ver un poco cuál es la forma de un caso general. Que sería, por ejemplo, un sistema que es no lineal y variante en el tiempo, ¿por qué no? En ese caso, lo que sí es cierto es que seguimos manteniendo dos ecuaciones, la que define las variables internas del sistema, o lo que yo llamo el motorcito, donde tengo la dinámica, y la ecuación de medición. Ahora, como el sistema es, por ejemplo, no lineal, no voy a tener las matrices que teníamos hace unos momentos, A, B, que además definían dos términos a partir de una suma. Ahora voy a tener el operador F, que va a estar aplicado sobre el vector de estados y mi entrada. Eso me va a definir, o va a ser igual, perdón, a la derivada de mis estados. Y después la segunda ecuación sin dinámica, que también va a ser otro operador, en este caso G, que también va a depender del vector X y el vector de entrada. Y en el caso general, el vector X puede tener n variables, el vector U r variables, y bueno, como les comentaba recién, F y G ser operadores que van a depender solamente de X y Y. Dejo acá como planteo cómo me quedaría un diagrama de bloques con estas ecuaciones, ¿sí? Empleando un integrador. Sería un poco basado en el que charlamos hace unos momentos. Ahí. Perdón. Bien. La representación en variable de estados, como comentamos hace unos instantes, no es única. Yo puedo tener, como en este ejemplo, una ecuación diferencial y encontrar varias representaciones en variable de estados. En el caso de un sistema LTI, ¿qué es encontrar varias representaciones? Es encontrar un conjunto distinto para las matrices A, B, C y D, ¿sí? Una de las formas, se las comento después, por lo general, pocas veces nos ponemos a hacer desde cero una representación en particular. Lo que se hace por lo general es armar la que se pueda y después, por ejemplo, con herramientas como IDES con MATLAB podemos pasar de una representación a otra. La representación companion o sustitución, creo, si no recuerdo mal, que la trabajaron un poco en métodos computacionales, me parece que, no me acuerdo si es uno o dos. Bueno, en alguno de los métodos computacionales donde tenían una ecuación diferencial de coeficientes constantes de orden n y la estrategia era descomponerla como n ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, en esa estrategia se definían variables internas, que para nosotros ahora son las variables de estado, y a partir de esta sustitución, bueno, se armaba un sistema matricial. Acá se puede hacer lo mismo y es una de las tantas representaciones, la companion o sustitución. Otra representación es la canónica controlable,
que si tienen la ecuación diferencial del problema directamente y los coeficientes constantes obviamente, pueden con los coeficientes armar directamente la representación. Otra interesante es la canónica observable. Estas seguramente las van a usar bastante en la materia sistema de control. En MATLAB, bueno, pueden migrar de una representación a otra usando alguna función. No sé si alguno se dio cuenta, pero acá sin querer marqué un linkeo entre lo que estamos viendo ahora en representación en variables de estados y lo que vimos hace unos minutos varios de función de transferencia. Esto que está mostrando esta simple línea, esta simple ayuda de comandos, que hay un linkeo entre función de transferencia y variables de estado. Lo voy a pasar muy por arriba, esto lo pueden seguir tranquilo, pero ese linkeo lo puedo encontrar partiendo de la representación en variables de estados, jugando con Laplace, reescribiendo un poco las expresiones que surgen de este punto, y voy muy rápido, ¿no? Y voy a poder ver que si despejo la transformada de Laplace, de la salida, ¿cómo o dónde me va a aparecer la función de transferencia? Esto es la salida, esto es la entrada. Entonces acá tendríamos lo que sería la función de transferencia, ¿sí? Y una cosa interesante es que me aparece un término que obviamente depende de un x0 que está reflejando una condición inicial, que eso no es contemplado por la función de transferencia, porque recuerden que la podíamos o se definió para condiciones iniciales nulas. Bueno, creo que con esto voy terminando. Como actividades complementarias les dejo esa transparencia. Después cualquier cosa, si alguno quiere hacer algo, me avisa.